Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves 19 de octubre. Quiero contarles, muy satisfecho después de estar anoche en una jornada de formación en la comunidad de Crecel de Base, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En la penúltima sesión, nos queda solamente la del próximo miércoles y habremos terminado una jornada de muchas sesiones. Ya con esta comunidad hemos estudiado bastante los 4 evangelios, las cartas de San Juan, el Apocalipsis, los Hechos, etc. Y estamos finalizando ya con el curso sobre San Pablo y sus escritos. Satisfecho porque hay una interlocución que es lo que enriquece a cualquier profesor, maestro, catequista. Cuando hay una interlocución, cuando intercambiamos, cuando preguntan, responden, aportan, dan su experiencia. Y como ayer Chamba nos regaló una hermosa parábola, la parábola de las vacas. Algún día se la vamos a explicar, si nos da permiso Chamba. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de este discurso de Monseñor Romero en la Universidad de Lovaina. Estamos en el inciso C del numeral 2. Este inciso C se refiere a la fe. Inciso C, fe más profunda en Dios y en Cristo. Hemos estudiado, como Monseñor dice, ahora tenemos mayor conocimiento del pecado. Ayer hablábamos del tema de la encarnación y la redención. Hoy vamos con el tema de la fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué creemos? ¿Creemos en el Dios de la vida? ¿Creemos en el Dios de la muerte como Israel? De esto vamos a escuchar hoy hablar a Monseñor Romero. En lo tajante que es nuestro gran Óscar Arnulfo Romero, he extraído la frase para hoy que dice lo siguiente: para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida y aún la propia vida. La mayor muestra de la fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el hermano. Juan 15:13. Y esto es lo que vemos a diario en nuestro país. Muchos salvadoreños y muchos cristianos están dispuestos a dar su vida para que haya vida para los pobres. Ahí están siguiendo a Jesús y mostrando su fe en Él, insertos como Jesús en el mundo real, amenazados y acusados como Él, dando la vida como Él, están testimoniando la palabra de la vida. Esta es la frase. Créanme que dan ganas de decir palabra de Dios. Son palabras de Monseñor. Algunos escritores sostienen que Monseñor realmente dijo palabra de Dios, pero no estamos autorizados a decir palabra de Dios cuando leemos una frase de Monseñor. Pero qué profundidad tiene este párrafo de este discurso en la Universidad de Lovaina. Dar la vida por los pobres, dar la vida a los pobres, dar la vida con los pobres, es lo más evangélico que se pueda encontrar. En otro momento, Monseñor reconoce que aquellos compañeros y compañeras que se alzaron en armas en nombre del pueblo, también, decía él, son mártires. No en el sentido canónico de ese Monseñor, pero son mártires. Porque muchos de estos compañeros y compañeras se alzaron en armas, nos alzamos en armas, porque queríamos un mundo mejor para los pobres. Y esto puede caber en este discurso de Monseñor. Para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida y aún la propia vida. La mayor muestra de la fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar
su vida. Estar dispuesto a dar nuestra vida por los pobres es lo más evangélico que se puede encontrar. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, que el que da la vida por el hermano, que el que da la vida por su hermano. Jesús lo hizo, y muchos compañeros y compañeras en la historia lo hicieron y lo siguen haciendo. Oigamos a Monseñor. Inciso C. Fe más profunda en Dios y en su Cristo. En tercer lugar, la encarnación en lo sociopolítico es el lugar de profundizar en la fe en Dios y su Cristo. Creemos en Jesús que vino a traer vida en plenitud y creemos en un Dios viviente que da vida a los hombres y quiere que los hombres vivan en verdad. Estas radicales verdades de la fe se hacen realmente verdades y verdades radicales cuando la Iglesia se inserta en medio de la vida y de la muerte de su pueblo. Ahí se le presenta a la Iglesia como a todo hombre la opción más fundamental para su fe, estar en favor de la vida o de la muerte. Con gran claridad vemos que en esto no hay posible neutralidad. O servimos a la vida de los salvadoreños o somos cómplices de su muerte. Y aquí se da la mediación histórica de lo más fundamental de la fe. O creemos en un Dios de vida o servimos a los falsos de la muerte. En nombre de Jesús, queremos y trabajamos naturalmente para una vida en plenitud que no se agota en la satisfacción de las necesidades materiales primarias ni se reduce al ámbito de lo sociopolítico. Sabemos muy bien que la plenitud de vida se realiza históricamente en el honrado servicio a ese reino y en la entrega total al Padre. Pero vemos con igual claridad que en nombre de Jesús sería una pura ilusión, una ironía y en el fondo la más profunda blasfemia olvidar e ignorar los niveles primarios de la vida que comienza con el pan, el techo, el trabajo. Creemos con el apóstol Juan que Jesús es la palabra de la vida, primera de Juan capítulo 1 versículo 1, y que donde hay vida, ahí se manifiesta Dios. Donde el pobre comienza a vivir, donde el pobre comienza a liberarse, donde los hombres son capaces de sentarse alrededor de una mesa común para compartir, ahí está el Dios de la vida. Por ello, cuando la Iglesia se inserta en el mundo sociopolítico para cooperar a que de él surja vida para los pobres, no está alejándose de su misión ni haciendo algo subsidiario, sino que está dando testimonio de su fe en Dios, está siendo instrumento del Espíritu Señor y dador de vida. Esta fe en el Dios es lo que explica lo más profundo del misterio cristiano. Para dar vida a los pobres hay que dar de la propia vida y aún la propia vida. La mayor muestra de la fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el hermano. Juan 15, 13. Y esto es lo que vemos a diario en nuestro país. Muchos salvadoreños y muchos cristianos están dispuestos a dar su vida para que haya vida para los pobres. Allí están siguiendo a Jesús y mostrando su fe en Él, insertos como Jesús en el mundo real, amenazados y acusados como Él, dando la vida como Él, están testimoniando la palabra de la vida. Nuestra historia es, pues, antigua. Es la historia de Jesús que intentamos proseguir modestamente. Como iglesia, no somos expertos en política ni queremos manejar la política desde sus mecanismos propios, pero la inserción en el mundo sociopolítico, en el mundo en que se juega la vida y la muerte de las mayorías, es necesaria y urgente para que podamos mantener de verdad y no solo de palabra la fe en un Dios de vida y el seguimiento de Jesús. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Hoy vamos a llegar al capítulo 3 y les quiero decir que esto como contenido es inagotable.
San Pablo escribió esta carta a los romanos, a una comunidad que no fundó él, ya estaba fundada. Y el documento llamado Carta a los Romanos, más que carta, se habla de que es un compendio, que es una especie de circular. Hoy podríamos llamarle una encíclica. Son 16 capítulos. Si Pablo hubiera sido papa, este documento fuera una encíclica. Es fundamental, es grande. Se habla de que es la mejor carta que pudo haber escrito San Pablo. Y este capítulo de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, es denso, es pesado. Y como estamos haciendo un juicio crítico, tenemos que ir renglón por renglón. Aquí no nos da el tiempo, pero vamos a tratar de profundizar lo más que nos permite el tiempo. Romanos 3, del 21 al 30, dice lo siguiente: Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios en todos los que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No. En nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Romanos capítulo 3. Usted va a escuchar predicaciones malintencionadas cuando citan Romanos 3, versículo 23. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha escuchado usted esa predicación? Cuando usted ese versículo 23 lo mira en el contexto, se puede quitar el sombrero y decir: este texto merece mucho respeto. No se puede mutilar y sacar solo un versículo. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. No. El encabezado, el versículo 21, es fundamental. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Esto es revolucionario para el tiempo de San Pablo. La ley y los profetas eran la base fundamental del pueblo hebreo, pueblo judío, pueblo israelita. Ley y los profetas. Y San Pablo dice: se ha manifestado independientemente de la ley. Ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. ¿Y cómo es eso?
Y sigue San Pablo. Por la fe en Jesucristo, no tiene nada que ver la ley, viene la justicia de Dios en todos los que creen, sin distinción alguna. El Sanedrín obligaba a cumplir la ley. No solo los 10 mandamientos, 613. Y Jesús vino a tocar fundamentalmente 2 instituciones. El sábado está en la ley y el templo está en la ley. El hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. La ley queda abolida en Jesús. San Pablo, en esta carta a los romanos, es su último escrito. No hay más después de la carta a los romanos. Después de los romanos, carta a los romanos, San Pablo no tiene más que decir. Nos regaló esta hermosa carta y avanza San Pablo en algo que es fundamental, que es la inclusión de los no judíos. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios en todos los que creen, sin distinción alguna. Basta con que creamos en Jesús. No importa si usted conoce la ley y los profetas, como decíamos ayer. No. Basta con que yo crea en Jesús. Pero hay algo más fuerte todavía. Todos pecaron. Sí. Pero ese sacrificio de Jesús nos devuelve la gracia. Nos reinstala. Y él usa una palabra que es cuestionable. San Pablo usa una palabra muy fuerte, que es la justificación. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Aquí estamos en un juego de palabras, pero estamos en el juego de la fe. Lo que importa es que usted crea en Jesús. No importa si cumple o no cumple la ley. Creer, esto es lo que dice San Pablo. Pero la palabra justificación es que volvemos a ser justos. Fuimos justos, pero por pecar estamos destituidos. Por el sacrificio de Jesús volvemos a ser justos. Entonces, aunque San Pablo no lo explica aquí, lo vamos a seguir estudiando en adelante. Vamos a llegar a una conclusión. Nadie hizo nada para que Jesús diera su vida por nosotros y nosotras. Yo no hice nada para que Él fuera clavado en la cruz y que yo mereciera ser salvado por ese Jesús en la cruz. No, yo no hice nada. Fue un regalo. Ser justos por la fe es un tema que se debate. Los católicos y los hermanos evangélicos nos peleamos. El evangélico sostiene que la fe basta, que la fe te basta. Y nosotros generalmente insistimos, pero las obras. Y al final hay una hermosa conclusión que lo vamos a estudiar con San Pablo. Ni la fe ni las obras nos salva la gracia. Lo vamos a estudiar. Quiero terminar con la frase final de este versículo, el versículo 30. Evidente que también de los gentiles. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Y responde, evidente que también de los gentiles. Si es verdad que no hay más
que un Dios. Esto es teológicamente fundamental. Si hay un solo Dios, es el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los gentiles, el mismo Dios de cualquiera. Si hay un solo Dios. En la primera parte escuchamos a Monseñor, en ese discurso en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, explicar: o estamos con el Dios de la vida, o estamos con los falsos de la muerte. Solo hay un Dios, el de la vida. No hay dos dioses, solo hay uno, el de la vida. Los otros son falsos, son ídolos. Por eso yo soy reacio con el pueblo de Israel. Ellos no tienen al Dios de la vida. Ellos están con los dioses falsos de la muerte. El mismo Dios de Biden. Aunque en el billete de dólar diga "In God we trust", no confíen en Dios confiamos, dice el billete de dólar. No confíen en Dios, confían en las armas, en las bombas, en la trampa, en el engaño, en el contubernio. Nosotros y nosotras creemos en el único Dios, y el único Dios es el Dios de la vida. Los otros son falsos dioses. El de Putin, el de Corea del Norte, el de Corea del Sur, el de China, el de Taiwán, todos esos dioses son falsos. Nuestro Dios es un Dios de vida. Por eso ese Dios de vida no me permite a mí, Mauricio Merino, estar en favor del aborto. Solo creo en el Dios de la vida. No puedo creer en el Dios de la muerte, porque ese Dios de la muerte es un ídolo, es un Dios falso. No estoy de acuerdo jamás con la pena de muerte. Ese es el Dios falso, ídolo. No estoy en favor de la eutanasia, porque eso es el Dios de la muerte, falso. Solo hay un Dios, el Dios de la vida. Maravillosa enseñanza la de San Pablo. Se los advertía, es inagotable. Se han escrito libros sobre esas cosas y qué bueno que San Pablo nos dejó de herencia la carta a los romanos. Lucas 11, 47 al 54 dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo el Señor: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres lo mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y los aprueban, porque ellos los mataron, y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentan entrar. Al salir de ahí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El tema del Evangelio no tengo tiempo ya para explicar más, y no hay necesidad de explicar porque está claro. El Sanedrín, esos maestros de la ley, esos expertos en Sagrada Escritura, expertos en la ley y los profetas, expertos en el Antiguo Testamento, no entienden al Dios de la vida. Ellos van a seguir con su Dios de la muerte, un ídolo, un Dios falso. No creyeron en el Dios de la vida. Ellos quieren sorprender a Jesús, lo quieren desaprobar, no lo logran. Tienen que matarlo, y lo van a matar. Aunque su quinto mandamiento dice no matar, lo van a matar. No aceptan al Dios de la vida. Por eso mataron a los profetas. Sus antepasados mataron a los profetas, porque no creyeron en el Dios
de la vida. Siguieron creyendo en sus diositos, diositos de madera, diositos de piedra, diositos de aire. Son falsos dioses. Falso Dios es un ídolo. Solo existe el Dios de la vida. Y ese es Jesús. Y estos interlocutores de este capítulo 11 de Lucas no aceptan al Dios de la vida. Dichosos y dichosas quienes estamos detrás del Dios de la vida. Monseñor Romero nos dio ejemplo de cómo se cree y cómo se vive al servicio del Dios de la vida. Todo el tiempo estuvo Monseñor pegado a este Dios de la vida. Y estuvo, como leímos en la primera parte, estuvo dispuesto a dar su vida por los pobres y la dio. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y nos dio, Monseñor Romero nos dio su vida. No se lo pedimos, pero nos la regaló. Igual que Jesús. Se entregó en la cruz, Jesús. Se entregó en la misa, Monseñor Romero. Bendiciones para todos y para todas.